capítulo 51. Respecto a todas nuestras transgresiones que hemos cometido por causa de las... Roguemos para que nos sea concedido perdón. Sí, y también los que se hacen cabecillas de facciones y divisiones han de mirar a la base común de esperanza. Repito, sí, y también los que se hacen cabecillas de facciones y divisiones han de mirar a la base común de esperanza, porque los que andan en temor y amor prefieren ser ellos mismos los que padecen sufrimiento más bien que sus prójimos, y más bien pronuncian condenación contra sí mismos que contra la armonía que nos ha sido entregada de modo tan noble y justo. Porque es bueno que un hombre confiese sus transgresiones en vez de endurecer su corazón, como fue endurecido el corazón de los que hicieron sedición contra Moshe, el siervo de Yahweh, cuya condenación quedó claramente manifestada, porque descendieron al Seol vivos, y la muerte será su pastor. Aquí hay varios detalles. Verá cómo los que hacen división, los que hacen facciones, normalmente lo hacen en algunas ocasiones para ponerse por encima de aquellos que les siguen, y obviamente por encima de aquellos que odian, de los cuales están en contra, provocando esa división. Mientras que los que andan en temor y amor, como dice aquí, prefieren ser ellos mismos los que padecen sufrimiento, en vez de buscar el sufrimiento de otros, como hacen aquellos que son líderes de división, aunque en su idea están protestando por un bien o lo que sea, en su cabeza, en su mundo pequeñito. Pero son mejores aquellos que están dispuestos a sufrir antes que hacer sufrir a otros. Los que prefieren sufrir ellos algo a ver a alguien sufrirlo, ¿verdad? Obviamente, o sea, hay mucho sufrimiento en la tierra y una persona no puede con todo. Y bueno, Yahushua, bendito Yahweh, que vino y se llevó, se apagó por el pecado, entonces pudo con todo, bendito sea el Padre. Pero a lo que me refiero con eso es como decir, no, yo no quiero que nadie sufra, yo voy a sufrir eso, ¿verdad? O sea, es lógico que también viene siendo la razón por la que las relaciones así amorosas, de familia, digamos, en el judaísmo se habla de que se extienden, el amor de un abuelo se extiende hasta su nieto. Ya después no muestran tanto interés por el que le sigue, porque o sea, sería volverse loco teniendo amor por tantas personas, tanto. Entonces Yahweh, por decirlo así, como que pone límites en lo que respecta a generaciones, incluso también, ¿verdad? Hay gente que solo ama a la familia y le cuesta amar a gente de afuera. De ahí el que debemos amar al prójimo como uno mismo. Eso es algo que debemos reforzar. ¿Por qué? Porque si fuera por la carne, uno solo se preocupa por los de uno, y a veces ni siquiera por ellos, solo por uno. Entonces el justo obviamente no va a querer sufrir, pero cuando ve el sufrimiento de otra persona le duele tanto de verdad que preferiría que no estuviera pasando por eso, y yo estoy dispuesto a pasarlo, ¿verdad? Como obviamente el ejemplo más claro en eso es un papá con su hijo, una mamá con su hijo, que ve a su hijo sufriendo y dice, uy, ¿por qué no me está pasando esto a mí? ¿Por qué él tiene que pasar a él? ¿Verdad? Y esa impotencia también. Entonces vemos aquí, dice, porque los que andan en temor y amor prefieren ser ellos mismos los que padecen sufrimiento más bien que sus prójimos, y más bien pronuncian condenación contra sí mismos que contra la armonía que nos ha sido entregada de modo tan noble y justo. Porque es bueno que un hombre confiese sus transgresiones en vez de endurecer su corazón, ¿verdad? El mismo Adán y Eva, ellos pudieron confesar su pecado y Yahweh les hubiera perdonado y no hubiéramos salido del jardín. Pero el miedo y también la falta de entendimiento hizo que no se arrepintieran, y por eso nos sacaron. Es bueno que el hombre confiese sus transgresiones en vez de endurecer su corazón, como fue endurecido el corazón de los que hicieron sedición contra Moshe, el siervo de Yahweh. E hicieron división contra Moshe, porque ellos querían ese lugar. Entonces empezaron a dividir la gente para que dijeran, no, Moshe tiene argolla, quiere poner a su hermanito, quiere poner a su hermana de líderes. No es Yahweh el que le está diciendo, es él. Nosotros también podemos ser líderes, ¿verdad? Nosotros tenemos más plata, etcétera, etcétera. Empezaron a hacer eso, ¿verdad? Como Coraj con Aarón también. Pero como dice aquí, como fue endurecido el corazón de los que hicieron sedición contra Moshe, el siervo de Yahweh, cuya condenación quedó claramente manifiesta, porque descendieron al Seol vivos. Coraj y ellos descendieron al Seol vivos.
lo cual le va a pasar a las dos bestias, el líder mundial y el falso profeta, por hacer división en contra del que Yahweh escogió. Y la muerte será su pastor. Yahushua es la vida y él es el buen pastor. Yahushua, la vida, es nuestro pastor. La vida es quien nos guía. Pero para ellos su guía es la muerte, el falso Mesías. Y es ahí para donde van, al Seol. Faraón y sus huestes y todos los gobernantes de Egipto, sus carros y sus jinetes fueron sumergidos en las profundidades del mar de juncos, conocido como el Mar Rojo, y perecieron, y ellos solo por la razón de que sus corazones insensatos fueron endurecidos después de las señales y portentos que habían sido realizados en la tierra de Egipto por la mano de Moshe, el siervo de Yahweh. Por no reconocer la mano de Yahweh en Moshe, terminaron todos hundidos en el mar de juncos, ahogándose. Por no reconocer, los otros por causar división. Normalmente el que no quiere reconocer es porque no es humilde. Y los que causan división pues tampoco tienen humildad de fijo, pero otro montón de cosas más. Bueno, iba a decir no porque estamos hablando de este tema, pero más o menos sí. ¿Se acuerdan de un ministerio que aquí me han venido mencionando los últimos 2 años, pero así a cada rato? Que yo que no somos los mismos, que no es la misma doctrina, que tengan cuidado. Y he tenido cuidado con cómo hablo para que no se lo tomen como si fuera algo personal. Oye, vea qué bárbaro este pastor, como habla mal de los otros pastores. Yo, calladito. De hecho, aquí vino un hermano que estuvo ahí y nos contó algunas cosillas que yo no he dicho por aquí porque no somos de chismes. Que cuando me contó yo dije, híjole, no me sorprende, pero qué sorprendente el descaro. Pero como les digo, yo calladito, no había dicho nada. No voy a decirlo. Pero me mandaron ahora, este par de días, me mandaron unos screenshots, creo que es del Facebook de ellos o algo así, como que se les desarmó toda la cuestión, porque ahí salió a la luz de acciones bastante malas, bastante negativas del líder de ellos. De varias mujeres ya salieron hablando abiertamente. Creo que no tan abiertamente como podría, me parece, al menos en los screenshots que me enviaron. Pero sí, es parte de lo que pasa claramente cuando no se está buscando de verdad la verdad al Padre, sino simplemente tener un grupo, tener seguidores, ser un líder, ser maestro. Hay gente que simplemente quiere esos títulos, quiere esas cosas, quiere que lo vean, quiere que lo sigan, que le pongan likes, y es en eso en lo que se enfoca y hace toda un show, como he hablado de Satanás, para que la gente se engañe. Tristemente he escuchado personas o he leído que decían como es que él hablaba muy así, hablaba con tanto conocimiento, y yo, ¿what? ¿Cuál conocimiento? Si no les dije una y otra vez que ahí no había conocimiento, que lo que había era enredo, que él nunca mostró conocimiento, simplemente repetía algunas cosas que escuchó aquí, decía que ya lo había explicado y que fueran a ver otro video y continuaba diciendo las cosas que decía. Él no enseñaba, él simplemente decía o dice, no sé si todavía seguirá, pero con eso que pasó lo veo difícil. Entonces me sorprende y me pone muy triste, porque también yo sé que a veces yo estoy aquí, hable y digo, ¿entendieron? Y todos dicen sí, pero sé que quizá la mitad no, o tal vez un tercio pensó entender pero entendió otra cosa, y yo preferiría que todo siempre quedara claro, pero es parte de así son las cosas. Por eso a todos los niños les enseñan una misma materia y la mitad se queda en el examen, ¿verdad? Tristemente, porque hay niños que están en otras, ¿verdad? Entonces, lo que decía ahora, cuando viene la prueba no pueden pasarla porque no tuvieron el conocimiento, pero hay gente que, o sea, con palabrería, al no entenderlo, la palabrería dice, debe ser bien profundo porque no le entiendo nada. Y ese no es el caso, es palabrería, por algo no le entiende, pero me preocupa a mí, que yo sé que bendito Yahweh, aquí sí hablamos de a veces cosas profundas y todo el mundo me dice, sí, entendido, wow. Cero. Porque después o lo están preguntando o lo tengo que volver a explicar y todo el mundo es como si fuera nuevo. Yo estoy cansado de repetirlo la tercera, cuarta vez, gente, no importa. De todos, ¿qué? No, la primera yo creo. Y yo no, ok.
Eh, entonces, sí, me pareció curioso eso. Muchos conocen de ese ministerio de que les hablo, porque mucha gente venía aquí de ahí diciéndome, ¿me puede explicar lo que él dijo? Y yo, ¿por qué yo? ¿Por qué no le pregunta a él? Porque yo voy a explicar algo que yo no he dicho. Y bueno, entonces sí, se desarmó todo. Y la persona se engaña y dice, ¿seré yo el tonto? Entonces dice, no, voy a continuar porque esto parece tan inteligente, porque él parece estar segurísimo. O sea, de fijo, él muestra estar seguro, pero yo digo, ¿seguro de qué? Si no está diciendo nada. Entonces da vueltas y vueltas y afirma, que ese es el problema, que afirma cosas. Y es ahí donde la gente dice, ok, no le entendí, pero sí le entendí la afirmación, me la creí. Y ese es el problema. Entendí lo que afirmó, no entendí el por qué. Él dijo que está en otro video, le voy a creer. Entonces, y tristemente, ¿verdad? Que agarró palabras de aquí, agarró vocabulario de esta congregación y por eso hay gente que confundía. Y de ahí, ¿verdad? La importancia de hacerlo por amor y no por deseo de poder y de otras cosas, porque no me voy a poner con detalles de ahí.